CXO Community. Ok, bueno. Vamos a empezar a medida que va llegando la gente. Parece que hace mucho calor afuera, ¿no? ¿Quién estuvo afuera? Está lindo, está lindo. Acá está mejor, ¿o no? Perfecto. Hoy funciona perfectamente el aire. Bien. No se olviden, los que quieren participar en el sorteo, ¿sí? Ir al stand después en el break por el sorteo de la tablet. Ustedes también, si quieren participar en la tablet, están autorizados a cargar un formularito para el sorteo al cierre de la jornada. Bueno, ahora viene el panel. Así como quedamos con grandes dudas en el panel de la mañana, esa incertidumbre y demás, creo que nos van a ayudar un poquito más a conocer el mercado de lo que es el panel llamado Prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Yo voy a nombrar desde el moderador para acá, es que me ubique porque se ubicaron diferente. El profesor ingeniero Luis Enrique Arellano González ya estuvo en varias oportunidades, esta vez ser como moderador. Es ingeniero en informática, abogado, licenciado en criminalística, director del curso de informática forense en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional. Roberto Burit Goni es abogado, director de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, FAPLA. Un montón de otros títulos más que pasó el currículum. Foco importante en su experiencia, que va a ser volcada en este panel. Déjenme que me voy ubicando. Ángel Vizuela, gerente del área de servicios. Gerente de servicios en la industria financiera y bancaria, BDO. Raúl Zacani, gerente senior de KPMG Forensic. Y Gabriel Barbeito, que también tuvo varias oportunidades en la de cibercrimen el año pasado, ¿no, Gabriel? Sí. Bien. Owner, director de DTO, Defense Technology Intelligence Office and Information Technology and Service Specialist. Bueno, Luis, te dejo en tus manos los disparadores. Tenemos 1 hora 15 minutos, yo te voy guiando. Así que lo que necesiten, acá estoy también. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me tocó la suerte de ser de moderador de este grupo, de este selecto grupo, y vamos a empezar con una preguntita para ver si los motiva y ellos nos ilustran un poco respecto del tema que van a tratar. La pregunta es: ¿existe un circuito actual de financiamiento del terrorismo y crimen organizado? Y de ser así, ¿cómo funciona? ¿Alguien se quiera? Bueno, si quieren, si me permiten, compañeros, voy a tomar un poco la posta. Les agradezco la invitación al panel. Y estamos hablando aquí de una tipología delictiva que escapa a lo que es lo que comúnmente conocemos acerca del lavado de dinero, una tipología, un delito que viene a incorporarse a posteriori, sobre todo después de los atentados a las Torres Gemelas. Hay que entender acá que estamos hablando no solo del terrorismo, sino del motivo que nos convoca aquí, que es el ciberterrorismo, que no es exactamente lo mismo. Si nos ponemos un poco a reflexionar sobre ese concepto, fíjense que hoy se está hablando de una convergencia entre el mundo físico y el mundo digital. El mundo físico entendido por materia, energía, en donde vivimos, nos movemos, funcionamos, y el mundo digital de los símbolos, de los unos y los ceros, ¿no es cierto? Entonces ven ejemplos que podrían ser ubicuos, ejemplos de perogrullo, ¿no? donde hay una convergencia, no sé, un marcapaso, un control remoto para abrir un garage. Pero también hay otros ejemplos de esa convergencia, como podría ser el sistema para controlar el tráfico aéreo del espacio aéreo de un país, o el sistema que utiliza una planta de cereales para controlar la cantidad de los distintos componentes. Entonces, si bien no nos imaginamos a un ciberterrorista apretando un botón para molestar a un vecino, para subir y bajar un portón, distinto es el caso de un ciberterrorista que ataque un sistema de navegación de aviones o un sistema como podría ser el de una compañía de energía o de gas natural. Si nos ponemos a reflexionar, y alguno va a levantar la ceja con escepticismo, ¿no? Hasta lo que pasó la semana pasada con la corriente eléctrica, pudo haber sido el ataque, potencialmente el ataque de un ciberterrorista. Entonces, estos son ejemplos que nos hacen reflexionar sobre la potencialidad que tiene esto, y es una amenaza real.
no está sacado de una película de ciencia ficción. Entonces, nuestro rol aquí tiene que ver con cómo atacamos el financiamiento de estas actividades. Porque en definitiva, sea un lavador de dinero, un terrorista o un ciberterrorista, en cualquier caso va a necesitar de fondos para financiar esa actividad, con algunos condimentos. En una actividad de lavado de dinero el foco lo tenemos puesto en el origen de los fondos, es decir, distintos mecanismos para cortar la cadena de evidencias y hacer que ese origen del dinero ilícito, el origen ilícito, sea ocultado y el lavador tenga la posibilidad de disfrutar del dinero, de una apariencia, de dotar al dinero de una apariencia de legalidad y poder utilizarlo. La lógica del financiamiento del terrorismo es distinta. Lo que pretende ocultar ya no es el origen, porque en muchos casos el origen del dinero es lícito, por ejemplo, donaciones, actividades de propaganda o de venta de libros, etc. Lo que se pretende ocultar aquí no es el origen, sino el destino que se le va a dar al fondo. En particular, con el agravante de que es un volumen de dinero escaso. Dicen que para financiar el atentado a las Torres no se gastó más de $500.000 o 6.000 euros para el atentado a Atocha. Entonces, se dice que para enfrentar al lavado de dinero se necesita contar con un telescopio que apunte a la nebulosa de las operaciones de los grandes volúmenes de transacciones financieras. Con el financiamiento del terrorismo y del ciberterrorismo necesitamos el microscopio para meternos en los detalles de las transacciones financieras, lo cual es muchísimo más complejo. Roberto, ¿querías apuntar algo? Yo voy a comenzar hablando de literatura, con lo cual voy a permitirles a ustedes un autor muy conocido, Hans Christian Andersen. El libro, una de sus fábulas famosas, El rey desnudo. Yo les comunico que voy a cumplir en este espacio que me toca la función del lacayo negro. Era aquel que, como no tenía nada que perder, dijo: che, muchachos, el rey está en bolas. La verdad que ni el lavado de activos, ni la lucha contra el lavado de activos, ni la lucha contra el supuesto financiamiento del terrorismo está demostrado por ningún elemento objetivo que haya dado resultados acordes con las expectativas que despertó y con los esfuerzos que se hicieron y se están haciendo y seguramente se seguirán haciendo con estas dos herramientas. Estas dos herramientas, que históricamente son primero la del lavado de activos y segundo, como bien dijo Raúl, la del financiamiento del terrorismo, son hijas de la política, no son hijas de ninguna institución ni del derecho ni de la dogmática jurídica. Son todos institutos que de una forma u otra ya estaban en cualquiera de las legislaciones penales de cualquiera de los países a los cuales nosotros hemos tenido algún tipo de vinculación histórica. Quiere decir que desde el punto de vista técnico ninguna de las dos figuras era necesaria para combatir ninguna de los delitos básicos con los cuales históricamente se ha dirigido. No se necesitaba porque ya estaban la mayoría de los códigos del final del siglo XIX, cuando se empieza a separar en el campo del derecho penal la participación criminal, mirándola con un poquito más de precisión. Nace la figura de lo que se llaman los encubrimientos, básicamente el favorecimiento real, favorecimiento personal y después la retractación. Con lo cual, desde el punto de vista, reitero, de instrumentos jurídicos no hacía falta que apareciera la figura de lavado de activos, que hace su aparición estelar, digamos, durante la presidencia de Ronald Reagan en el año 1986 en Estados Unidos, que ya está por cumplir los 20 y pico de años. Y lo que se da con esta ley es un mensaje de tipo político. Dice: esto nos preocupa, este tema nos preocupa, y el tema que les preocupaba era obviamente la expansión del tráfico de drogas hacia sectores de la sociedad americana que no eran los que habían sido en la década del 60 en la Universidad de Berkeley, en California, y lo fueron después en Wall Street con los yuppies y los jóvenes afluentes, sino que había incursionado sobre las bases mínimas de sustentación de la sociedad americana, con lo cual se da este fenómeno que es el de la adicción y la incapacidad para fomentar automáticamente o solventar automáticamente el vicio o la adicción. Este cóctel que acá describió en una personalidad muy discutida, absolutamente discutida, que pasa
totalmente desapercibida en el tratamiento de estos temas, pero para quienes como yo tienen algunos años, o quienes como muchos de ustedes tendrán alguna memoria, fue un señor que se llamaba Patricio Kelly, no me acuerdo el primer nombre, tenía un primer nombre. Exactamente, que fue el que empezó allá por finales de la década del 70 a hablar del crimen organizado transnacional y de todo este tipo de cosas que después se montó, básicamente reitero, a partir de 1986 con la sanción de la Anti-Money Laundering Act en los Estados Unidos, que fue modificada en el año 88 por quien fuera después candidato a vicepresidente de los Estados Unidos, el senador Kerry por Massachusetts, que después terminó en la Convención de 1988 de las Naciones Unidas y que a partir de ese momento agarró un auge y un empuje que le duró hasta el 9/11, en donde también se suma a todo este camino que habían transitado desde algunos de los países centrales el tema del terrorismo, que como sabrán ustedes, prácticamente el 80% del Patriot Act, que es la consecuencia técnica y formal del 9/11, es decir, del financiamiento del terrorismo, era legislación que ya existía. Entonces se sanciona en el mes de octubre del 2001 y lo redacta curiosamente un funcionario del Departamento del Tesoro de origen vietnamita, cuyos padres habían venido después del retiro de las fuerzas americanas en Vietnam. Curiosamente era el que estaba de turno en ese momento en el Departamento del Tesoro y era quien conocía las regulaciones en materia de requerimientos informativos, etcétera, etcétera. Quiere decir que tampoco en punto al financiamiento del terrorismo hemos descubierto nada nuevo. Todas las reglas de control existían. El origen, si ustedes quieren, 1970, 1972, cuando Robert Kennedy, digamos, como consecuencia de la lucha que había impulsado Robert Kennedy contra fundamentalmente la asociación entre el crimen organizado, los estamentos de la política y básicamente los estamentos sindicales, trata de romper esta alianza mediante la sanción de dos leyes que son fundamentales, que es la ley del secreto bancario, el Bank Secrecy Act de 1970, que en realidad no trata del secreto bancario, sino la forma de levantarlo, y su melliza o compañera, que es la ley RICO, el gran temor de los crímenes organizados, ¿no? Parecido a la ley 31 de Sicilia, que es la que obliga a que los mafiosos digamos, sean detenidos en pabellones de aislamiento y no tengan más que mínimas conexiones con el exterior, para romper la posibilidad de que desde dentro de los institutos carcelarios se maneje la actividad delictiva. Y esto, señores, tiene que ver porque esencialmente donde operan estos dos institutos, tanto uno como el otro, es en el medio de las actividades absolutamente lícitas. A diferencia de los crímenes comunes, en donde los modos de comisión son en sí ilícitos, es decir, están en principio fuera de la ley, porque no todo el mundo puede tener un arma, que no todo el mundo puede usarla, lo pueden hacer solamente aquellos que tengan determinada autorización. Por lo tanto, el ejercicio de la violencia por medio de la utilización de un arma está en alguna medida siendo per se una actividad ilícita. Con esto termino esta pequeña introducción y después seguimos. Yo les pediría a ustedes la mayor participación, la mayor integración. Pregúntenos, disientan con nosotros, no es mejor cosa para quien habla que el que levante la mano y diga, no, mire, disculpe, no estoy de acuerdo. Así que por favor, si hay, por lo menos en lo que me respecta, tiene alguna duda. En este instituto lo novedoso, si se quiere, es que es en aquellas de las figuras del derecho penal en donde el ciudadano común tiene una más activa participación en lo que llaman la lucha o la prevención de la existencia o la manifestación de determinadas actividades delictivas. Pocos como este, mediante el uso de la fuerza, porque obviamente nadie es convocado pacíficamente, pocas figuras del derecho penal llaman en ayuda del Estado como lo hacen tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo. En alguna medida, porque reitero, los modos de comisión son lícitos, lo cual es difícil para el Estado actuar contra actividades que son per se lícitas, de la forma que se lava o la forma que se financia es entregando plata, moviendo plata, comprando, vendiendo, alquilando, yendo a un banco, sacando la plata, poniéndola, que son actividades absolutamente lícitas y en donde la línea divisoria entre lo lícito y lo ilícito es absolutamente disimulada, en donde esto es una especie de electrocardiograma muy parejo, en donde no son solamente en momentos muy especiales se puede detectar la normalidad. La otra característica de este delito que también concita la participación de los sectores privados es la no existencia de víctima en el sentido clásico. No vamos a discutir con algún colega que entendió mal esta aplicación y sostuvo en una polémica que no, que sí hay víctimas porque la sociedad, sí, obviamente siempre hay una víctima, pero no existe la víctima directa desde el punto de vista que en el derecho penal se conoce como aquel que da la noticia de crímenes. Es decir, aquel que le avisa al Estado encargado de la
y descentralizar los elementos de represión en el marco del derecho, le hacen anoticiar al Estado de que ha habido un acto delictivo. En este no lo hay, a punto tal que algunos autores, muchos de ellos muy prestigiosos, Bajo Fernández, Suárez González y muchos otros, dicen que habría que cuestionarse seriamente si el lavado de activos debería ser criminalizado, porque en última instancia el lavado de activos, ¿qué es sino la contracara de la evasión tributaria? Que hace la evasión tributaria, saca recursos de la economía formal, con lo cual los estados no pueden cumplir aquellos objetos que lo justifican en su existencia en el medio de la sociedad para decir que esto es tuyo y esto no es tuyo, y lo ocultan en el mundo de la informalidad, con lo cual el Estado ya no puede cumplir con estas obligaciones de medicina, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Mientras que los lavadores hacen absolutamente lo contrario. Como dicen estos autores, los lavadores lo que hacen es sacar recursos de la informalidad y colocarlos en el marco y en el plano de la formalidad. Y además dicen después que no solo lo hacen así, con lo cual los estados cuentan con dinero o con recursos para cumplir esas funciones, sino que además son los primeros cumplidores de sus propias obligaciones, de naturaleza comerciales o de naturaleza tributarias. Porque ningún lavador de dinero, ningún financiador del terrorismo quiere que su acreedor le haga un pleito para que una vez que cobró en un juicio ejecutivo el pagaré, vayan al juicio ordinario, una vez que se ordinarice el ejecutivo y tenga que dar cuenta de la causa de la obligación. Y tampoco quiere que, obviamente, por haberse llegado tarde a contribuirle a la AFIP, ¿no?, tenga un integral que descubra que todo su andamiaje y su estructura era, obviamente, una estructura de papel o una especie de paredes chinas, paredes japonesas. Entonces, por estas razones, en que en alguna medida, en estos dos institutos, que además habría que, por razones dogmáticas, técnicas y prácticas, habría que estudiarlos separadamente. Porque si hay algo que no tiene nada que ver es el lavado de activos provenientes de un acto, de una actividad delictiva, como bien decía Raúl recién, y el financiamiento del terrorismo son absolutamente distintos. En sus efectos, en su magnitud, a los números que tiró él, yo le arrojaría uno más, que por ejemplo para el atentado contra la embajada australiana en Yakarta, Bin Laden mandó $7.138. Y para decirle que, entre otras cosas, los que hicieron los atentados a las Torres Gemelas, uno de ellos, vivieron todos en departamentos muy chiquititos. El único lujo que se dieron por razones de seguridad fue hacer algunos de los vuelos en primera, que básicamente se financiaron con venta de cheques de viajeros y la utilización de tarjetas de crédito, que uno de ellos devolvió $3.000 porque antes de suicidarse en el avión devolvió $3.000 que le habían sobrado a la organización. Quiere decir que para interpretar estas características, estas calidades personales y objetivas de estos delitos, no sirven los approach tradicionales o los approach que nosotros en estos momentos somos proclives a buscar. Se acabó el valor del efectivo. Todos recordamos cuando nació el lavado de activos, lo que todos visualizábamos en esto era un señor vestido de traje blanco que hablaba con acento centroamericano, venía, oye, yo que no sé con esta vaina que tengo $5 millones en efectivo, a ver si tú me la puedes hacer algo. Se acabó eso, ya no viene más. Se acabó aquel que decía, mira, te quiero comprar una transferencia, ¿y cuánto me vas a cobrar? Y no importa que te parezca el 2%, el 3%, cuando saben ustedes que hoy día en el mercado una transferencia, el canje entre billete de dólar contra una transferencia puesta en el exterior no vale más del 0,75%, y si le quieren romper el que ustedes ya saben, 1,25, 1,50. Entonces este tipo venía y decía, sin cobrarse el 5 no digo nada, obviamente era un cliente apetecido, y si le decía, ¿cuándo querés que te ponga los fondos? Tomando tu tiempo, yo no tengo apuro. Tampoco es así, porque generalmente el que va a hacer una transferencia quiere llegar los dólares de hoy, pero que la transferencia te la hagan con valor de ayer, para poder decir que la hizo. A punto tal de que ahora los supuestos lavadores discuten los términos de la negociación como el más avesado integrante del mercado. Con esto termino, es decir, las herramientas que hemos elegido para esto no necesariamente demuestran que son eficaces. El grado de eficacia, medido en términos de relación, informes de las autoridades por parte de los sujetos obligados, que son todos aquellos que desarrollan alguna actividad económicamente significativa, no supera el 5% en ningún caso. Reporte, intervención judicial. Y si vamos a los niveles de la condena, mucho menor. En Estados Unidos, que es el que tiene el más alto nivel de condena, estamos hablando de aproximadamente 2.000 condenas por año. Por razones técnicas que, si ustedes quieren alguna interesa, después podemos explicar. Contra 14 millones de reportes de transacciones en efectivo en los Estados Unidos. Y aproximadamente 1,5 millones de SARS, que son los Suspicious Activity Reports. Medidos en términos de la cantidad de información que se recibe, reitero, por ejemplo, la unidad de información financiera de Paraguay acaba de dictar en el mes de mayo o junio de este año la resolución número 105.
¿Qué dice la resolución número 105? Entre otras cosas, que como la ley en Paraguay incorporó nuevos sujetos obligados a reportar con una consulta que hizo la Unidad de Información Financiera a la FIFA, el equivalente de la Dirección General Impositiva en Paraguay, eso significaba que la Unidad de Información Financiera en Paraguay iba a tener 97.000 nuevos sujetos obligados a informar. Y por lo tanto no tenía ninguna capacidad técnica de procesar la información que le iban a mandar a esos sujetos obligados, por lo cual postergaba el plazo de aplicación de la ley que ampliaba el interés. Nuestra Unidad de Información Financiera tiene 22.000 informantes pagos, es decir, gratuitos, ¿no? Sin necesidad de pagar en este momento, y yo creo que es mucho más si nos extendemos a muchas de las actividades que se han incorporado en el 23 inciso del artículo 20 de la ley de la base. Reitero, una gran ebullición, una gran transferencia de los deberes de vigilancia, una gran transferencia de las cargas de vigilancia, una gran marshalización, es decir, la puesta de las estrellitas de Marshall a escribanos, contadores, inmobiliarias, casinos, bancos, casas de cambio, agentes de bolsa, you name it, son 23 órganos públicos, privados, con quienes pueden y quienes no pueden, sin ningún tipo de limitación, más que esta especie de corriente internacional que preside el Grupo de Acción Financiera, que es hijo directo del G7, del poder más importante de los 7 países más importantes del mundo, que hoy en día tiene una ponderación en el mundo financiero mucho más importante que las agencias calificadoras, el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Bueno, reitero, el lacayo negro ha dicho que el rey está desnudo. A partir de ahora. Gracias, Roberto. Yo ahora le voy a pedir a Ángel que tome otro tema, porque el tiempo es tirano y estamos un poquito justos. Entonces, lo que se desprendía como segundo tema de interés, y bueno, que ustedes ayer, es determinar si el tema de la prevención en este tipo de actividades es realmente un esquema productivo o si se trata más de una solución burocrática. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Se hace difícil hablar después de escucharlo a Roberto, ¿no? Pero bueno, trataré de cubrir las expectativas de todos ustedes. Desde el punto de vista en lo que nosotros nos especializamos es la auditoría. Entendemos que es totalmente improductivo el sistema que tenemos hoy de control y nada más que es un sistema de cumplimiento, como bien dijo Roberto, a las necesidades o requerimientos del Grupo de Acción Financiera, en tanto en cuanto los lineamientos que tienen aspectos relacionados con la UIF, el Banco Central o la Superintendencia son un desprendimiento de las 40 recomendaciones GAFI, más aquellas recomendaciones que se han alineado a partir del 2012, en donde se suma todo lo que es financiamiento al terrorismo y hace mención a los PEPs. Entendemos como PEPs a las personas políticamente expuestas, con lo cual también es improductivo si tenemos que analizar a un político o hacer una diligencia debida o una diligencia ampliada sobre lo que sería el origen y licitud de fondos respecto a las operaciones o transacciones realizadas por él. Creo que la delimitación que hicieron Raúl y Roberto es bastante clara. Los objetivos del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son totalmente diferentes. El origen de los fondos del lavado de dinero por lo general son ilícitos y por el contrario, lo que es el origen de los fondos para lo que es el financiamiento al terrorismo pueden ser ilícitos o no. Con lo cual, para lo que son los sujetos obligados, que son aquellos que deben reportar a la Unidad de Información Financiera, es más difícil, más cuantioso en términos de inversión tener un sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Para aquellos que no conocen el tema, la UIF es una batería constante de requerimientos y de información a través de las famosas resoluciones que vendrían a ser los decretos que genera la UIF y que son de efectivo cumplimiento. La Unidad de Información Financiera hoy por hoy tiene más poder, corríjanme si ustedes están de acuerdo o no, que lo que sería un ente regulador como si fuera el Banco Central o la Superintendencia. Es decir, la UIF hoy está por sobre ellos y requiere información respecto a sus clientes. Con esto que tenemos, las entidades tienen que hacer un sistema burocrático de información y de cumplimiento únicamente para cumplir lo que establece la UIF. Desde establecer un sistema de monitoreo constante sobre cada una de las informaciones que realiza o las transacciones que realizan los individuos dentro de la entidad financiera. ¿De qué manera? Toda entidad financiera debe tener un sistema en el cual debe tener un perfil tanto de cliente como perfil de negocio o de producto por cliente.
en donde se determina, por así llamarlo, un valor cuantitativo respecto de este para poder operar dentro del sistema financiero o dentro de lo que sería la entidad financiera. Pero lamentablemente, quizás un cliente que para mí tenga un perfil determinado y que es totalmente transparente y lícito, para el otro banco no lo es y pudo haber generado un ROS, que es un reporte de operación sospechosa, con lo cual me compromete a mi entidad financiera ante un posible reporte de operación sospechosa no estar alineado con él y ser pasible de sanción por parte de la UIF. Estos sistemas burocráticos, como bien lo definió Luis, son totalmente improductivos a la hora de detección de operaciones y en realidad lo que estamos viendo es que los dos sectores que más reportan y generan reportes de operaciones sospechosas son el sistema financiero y el otro es el sistema de seguro, pero casualmente el sistema de seguro empezó a generar reporte una vez que se lo determinó como sujeto obligado en aquellas operaciones que son seguro de retiro, que son las más pasibles para hacer todo el tema de lavado de dinero. Pero como también decía Roberto, no todas aquellas reportes de operación sospechosas llegan al Ministerio Público, con lo cual lo que estamos haciendo, permítanme en el término, es como una cacería de brujas respecto de informar para cumplir, nada más ni nada menos, es informo para cubrirme, ante la duda informo y reporto. Entonces todo eso genera, además de la base de datos que puede tener la UIF y sumándole la base que tiene la FIP, que estamos totalmente monitoreados. O sea, toda transacción que se realiza en el sistema financiero y toda transacción que se realiza a través de lo que serían los canales normales están en conocimiento de todos los órganos de control. Las entidades financieras y las compañías de seguros han invertido muchísimo en todo esto y todavía así no terminan de cumplimentar lo requerido por lo que sería a través de los entes reguladores, Banco Central y Superintendencia, lo que requiere la UIF. Entre otras cosas, la UIF dice, bueno, hay que hacer una parametría de distintos perfiles de clientes respecto a su capacidad de generación de fondos, pero también teniendo en cuenta la actividad que desarrolla y la ubicación geográfica en donde desarrolla la actividad, ponderando directamente otros ponderadores, es decir, a una actividad riesgosa determinar un perfil, un riesgo más alto, al igual si se realiza la misma en una zona fronteriza. Luego de esto, tengo que tener un monitoreo constante y en tiempo real sobre esas operaciones para determinar posibles desvíos, para determinar luego de ese desvío si la operación es solamente una operación inusual o una operación sospechosa. Y ahí está la línea gris, en donde yo determino cuál es inusual o cuál es sospechosa y cuál debo reportar. Y ante la negativa de obtener información adicional por parte del cliente, si lo reporto, ¿sí?, ¿sigo operando o no sigo operando? Con lo cual estoy expuesto a cualquier pasible sanción de la UIF. Y cuando la UIF hace una sanción, la sanción es una sanción económica, de unas multas acá en Argentina bastante elevadas, en el mundo son más altas, y en el sistema financiero ya hay varias multas, todavía no se han cobrado, están en instancias administrativas, que van desde los 7 millones hasta los 90 millones de pesos. Pero, a ver, considerando también que cuando la multa es de estos importes no solamente hacia la entidad financiera, sino también hacia el oficial de cumplimiento, con lo cual se hace mucho más grande y más importante el control que tengo que realizar en pos de cumplimentar algo que hasta el día de hoy, como bien dijo Roberto, no hay casos todavía de sanción efectiva sobre esto. Por lo tanto, a nuestro entender, desde el punto de vista auditorial, creo que es un sistema burocrático improductivo y lo único que hace es cumplimentar requerimientos de GAFI y GAFI Sur, atento a estar alineado al G7 y al G20 para requerir el día de mañana posibles asistencias financieras o estar dentro de famosas listas, para llamar, de países colaboradores. GAFI emite listas de países de acuerdo al cumplimiento de distintas etapas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ubicando a aquellos países no colaboradores en listas negras, en gris oscuro, gris y otras listas en las cuales se puede seguir operando. Corregime, Raúl, creo que Argentina hoy por hoy está en lista gris oscuro, que sería en un 3, y llamativamente por debajo de otros países que entendemos que por ahí tienen menos sistema de prevención que nosotros, que no es bueno comentarlo acá, pero bueno, lamentablemente es así. Por eso son todas estas leyes y todas estas resoluciones que va sacando la UIF de cumplimiento a fin de alinear a los requerimientos de GAFI. Bueno, esto es lo que quería comentar. Gabriel, con esto vamos a ir cerrando la primera intervención.
sintetices un poco a partir de lo que dijeron ellos de tu opinión personal, ¿qué opinas de esto? La palabra síntesis de parte tuya hacia mí, exclusivamente en este panel, ¿significa algo? Relajémonos. Relajémonos. Me gustaría enmarcar sintéticamente algo. Cuando hablamos de cybercrime y ciberterrorismo, esto son dos cosas, son estadios distintos, lo mismo que cyberwar. ¿No? Cyberwar, los antecedentes son la guerra sirio-israelí, Rusia, Georgia, Rusia, Estonia. Eso es guerra. En ese caso, el cyber es una herramienta que convive con otros elementos que forman parte de estrategias bélicas. El cybercrime, todo lo que escuché hasta ahora tiene que ver, me parece, o está focalizado con esto. Ahora, si el actor que promueve un acto criminal lo hace con un fin terrorista o no, es difícil saberlo. Traje estas banderas porque son los íconos del mundo. Esta es la bandera árabe saudí. ¿No? Raúl hizo un comentario y tiene razón. Un colega mío que vivió 3 años en el mundo musulmán terminó yendo a las mezquitas. No por eso perdió sus intereses ni su obligación ni dejó de trabajar en lo que estaba trabajando. Esta de Estados Unidos la conocen más. Vemos sus series. Estos dos íconos que parecen polarizados tienen muchos intereses en común. Tanto en lo que es prevención o no de cybercrime, de ciberterrorismo. ¿Cuáles son los intereses? A ver, Estados Unidos han tenido elecciones hace poco, pero que yo sepa, fronteras adentro. Nadie lo eligió el gendarme del mundo, ¿verdad? Eso le crea enemigos. Arabia Saudí, tiene la Meca, celebran la Égira, van a Medina, ahí murió el profeta. Alá misericordioso lo tenga bien. Y también las bases aéreas de la OTAN, desde donde se disparan los misiles y salen los aviones que tomaron Kuwait, entre otros lugares. Estados Unidos tiene problemas internos, con gente de religiones que pueden ser musulmanas. El ciberterrorismo no es un acto de fanatismo. A veces el imaginario piensa que el ciberterrorismo tiene que ver con gente que se inmola por una causa. No, hay inteligencia. Muchos de los actores del terrorismo han sido entrenados por los Estados Unidos. Muchos misiles que derriban aviones americanos son Stinger, de origen americano. Arabia y Estados Unidos tienen intereses. Los hijos de los Sheikh estudian en Oxford. Saddam Hussein, vestía un traje azul, precioso, hablaba un perfecto inglés. Había pasado por Oxford también, su familia, y me hacía acordar a cierto presidente argentino que hubo hace unos años. Trajes de seda azul y pañuelito acá. Era un gentleman. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando hablamos de ciberterrorismo tenemos que enmarcar que el cybercrime tiene un apetito delincuencial, es un tema legal. Ciberterrorismo guarda otras cuestiones. Estos dos países tienen ideales, creencias, fanatismos propios, costumbres, religiones distintas y cosas en común. Cuando hablamos de ciberterrorismo tenemos que entender un poco cuál es el concepto de terrorismo que empezó en el 85 en el libro. No vamos a profundizar mucho en este tema. Pero a ver, si brevemente les podría contar una historia sobre una historia, ¿no? Lo que le pasó a Petreus, para ser actuales. ¿Puede el director de la CIA tener mail guardados? Es una pregunta, si hay que levantarme se la voy a agradecer. ¿Puede el director de la CIA creer que las mismas técnicas que usan los terroristas para mandar mensajes, como se dieron cuenta de que todo lo que se transmite se ve, no mandaban más mensajes? ¿Saben cómo hacían? Roberto y yo tenemos la misma password, yo genero un mail con un borrador, no lo envío para que no me lo vean los satélites. Él se mete, ve el borrador que no viajó nunca y estamos de acuerdo. ¿Puede el jefe de la CIA incurrir en eso? ¿Y si le hubieran puesto algunos mails? A ver, ¿podría ser un acto terrorista solamente porque interviene algo del cyber? Es un acto terrorista cuando yo en el Word planifico un atentado. Dentro de los conceptos de las Naciones Unidas, que está la financiación, el entrenamiento, el recruitment, el training.
El cyberattack es el último de los puntos, no es el más importante. Le diría casi que es el menos importante. Si quieren, ¿alguien conoce lo que es Yotmail? ¿Alguien lo conoce? Googleenlo. Es un randomizer. Se meten en Yotmail, así pongan en Google. Se meten, se genera un mail con el nombre que ustedes quieren. Si no están creativos ese día, se lo va a generar él. Van a poder mandar un mail anónimo. Van a poder tener alias. Nadie les va a poder devolver ese mail porque ustedes no existen, es temporario, dura 8 días. Lo pueden cambiar. Mi pregunta es, ante las cosas duales como esto que estamos hablando, ¿es realmente una herramienta que, como todavía nadie puede explicar para qué están las moscas en la Tierra? Ningún biólogo todavía encontró la verdad de las moscas. Pareciera como que no sirven para nada, pero algo debe pasar. Habrá que esperar un poco a que la biología avance. Podría ser que Yotmail sea una herramienta, como tantas otras, utilizadas para algún fin que no conocemos si después sea dual, es decir, sea utilizada para mandar mail anónimos, para destabilizar, para hacer actos terroristas, para crear el crime. Pruébenlo, es muy poderoso. Infraflag. Se cambia el IP, sale de un servidor. ¿Podría ser eso? Sí. También podría ser una herramienta de Estados Unidos para ver quién quiere usar, porque el que quiere usar esta herramienta lo hace con un fin no muy legítimo, digamos. ¿Quién pretende mantener el anonimato? En esta carrera de las redes sociales, Estados Unidos está cada vez cerrando más. Ya lo más paradójico, a mí no me importan tanto los atentados ciberterroristas, porque hasta ahora no han sido demasiado importantes en sí mismos comparados con otros, sino lo que genera económicamente a la inversa. Estados Unidos tiene el 20% del PBI global. Ese 20, el 41% va aplicado a sus sistemas de defensa. Es mucha guita, ¿no? Y como decíamos, todo se maneja por intereses. Lo que se ha invertido en este momento en defensa, sobre todo con los drones y los sistemas robotizados, es muchísimo, ha cuadruplicado su gasto. Después de que se creó la Homeland Security Department, que es un derivado de la Patriot Act, los Estados Unidos tienen más problemas internos que lo que tiene la National Security Agency externos. Y les termino con una breve historia, sintéticamente. Es más o menos así. Yo tengo ganas de escribir un cuento, y yo me imagino un cuento que sería una novela, pero yo lo empezaría así. 2 o 3 tipos que son auditores de una gran corporación, están haciendo un relevamiento, una gran corporación mundial con presencia en 5 continentes, le destina unos $30 millones a comprar un software de sistema de mail para inundar sus locales, cualquiera, el SunTrust, McDonald's. Si alguno estuvo por países de Oriente, va a ver que McDonald's tiene escrito en árabe cómo se piden las hamburguesas. Ustedes las piden por el cartelito, ¿no? Si no lo saben decir. Pero es McDonald's, sus colores son McDonald's. Cualquier empresa esta destina $40 millones. Se inunda todo un parque mundial de las branches en el extranjero, con sede matriz en Estados Unidos. Al año estas máquinas se discontinúan, no sirven, no son para los fines específicos. ¿Para qué McDonald's querría, por ejemplo, unas máquinas que sirven para el cálculo científico? Se discontinúan, se dejan de usar, se cambian, se hace otra inversión. Y los auditores, estos 3, dicen, se hizo una mala inversión, analizan los costos, dicen no se respetó la política de service providers o de vendor policy, que dice tenemos que comprar a una empresa que tenga continuidad en el mercado, presencia internacional, no que quiebre al año de proveernos estas unidades. No se respetaban las políticas de contingency planning, de contingency business. Ahí termina la auditoría y es un proceso formal, como el que hemos hablado acá sobre la formalidad. Pero en la novela pasa otra cosa, además de estos auditores donde terminaría el caso en la vida real. En la novela vienen otros 3 auditores, pero no de la empresa. Y empiezan a mirar que estas máquinas que habían sido canibalizadas porque el cerrar la empresa que las proveyó no tenía repuestos, encuentra que en una falta un chip. Sigue buscando y mira que en otras también. Recorren todos los países y ninguna de estas máquinas tenía los procesadores. Investigando un poco más, alguien descubre, entre los 150 billones de mails por día, uno que proveniendo de esta organización, desde un país, digamos, Perú, a la embajada de Jordania, decía que el paquete estaba entregado. El paquete eran 60 procesadores y había otros en camino. Esos procesadores son compatibles con misiles Alá del Fasad, Alá del Sonsein y los SCAD.
de segunda generación. Para la ley americana esto es vulnerar transferencia de tecnología militar a países bloqueados. Pero esto, si no fuera un caso de cyberwar, sencillamente nutre al terrorismo. Y estas empresas son americanas. Las empresas no ignoran el destino, podrán no querer verlo. Podrán decir, a mí no me digas lo que vas a hacer, pero acá tenés mi Glock 40, cagada y vaciala donde quieras, pero no me digas lo que vas a hacer. Si eso sirve para expiar una culpa, podría ser. Digo, estos dos países tienen doble moral, las personas tienen doble moral, los estados tienen doble moral. Cuando uno habla de todo esto hay que meterse un poco más adentro y entenderlo. Yo preferí no hablar de anécdotas y de casos de ataque que lo pueden leer en la Google. Pero bueno, ya que termine la novela se los voy a mostrar. Así. Juan Luis, derecho a réplica. Absolutely. Antes del derecho a réplica, síntesis quiere decir reunión de ideas, no tiempo de ser breve. Esto es castellano. Síntesis es sin tesis. Podríamos viva la etimología. Puedo hacer una síntesis. Petreus, jefe de la CIA. ¿Puede tener la pregunta de Gabriel? ¿Puede tener el jefe de la CIA correos comprometedores? Sí. Lo que no puede seguir siendo jefe de la CIA. Está claro que está con respecto a la impunidad. Se roba, sí, a todos lados, pero cuando te agarran en los países serios te cuentan. En los países que no son serios no te cuentan. Piro Baños fue vicepresidente de Richard Nixon, tuvo que dejar la vicepresidencia del país más importante de la tierra con un soborno de $26.000 en el estado de Maryland, de cual él había sido gobernador. Lo agarraron, mis amigos. Y a Nixon lo llamó John City, que le dijo, sentate acá y dame las cintas de Watergate. Y no se tuvo que ir. Y al amigo Clinton lo sentaron en unas sillitas en respaldo, le pusieron una cámara así, y un fiscal adjunto le tomó la declaración indagatoria. El famoso asunto de... En temas sexuales no hablamos. Bueno, segundo, Petreo puede ser, pero no puede seguir siendo jefe de la CIA. Con respecto a las moscas, la razón de que las moscas se excitan son los fabricantes de RAI. Economía pura. Tercero, con respecto a los mails, por supuesto. ¿Por qué cayó la empresa de energía más grande del mundo, llamada Enron? Porque tenía un auditor malo, que era la empresa, una de las Big Five. No, ninguno de los compañeros que están acá, al revés. Porque se intercambiaron mails. Porque hoy día el lenguaje de los mails, la gente cree que es como ir a tomar un café con un amigo. Y todos lo sabemos, los que tienen algún acceso a la tecnología, que eso es como tener la foto, cuando uno se va al hotel de alojamiento, se saca una foto con la novia y la deja en el placar de la casa y lo encuentra la mujer. Que ninguno vaya a defender ese juicio de divorcio porque seguro que lo pierde. Con respecto al PBI, sí, Producto Bruto Interno, pero saquémosle lo de producto, saquémosle lo de interno, no queda nada más que lo de bruto. Estados Unidos tiene 13.500 y pico trillones de dólares de Producto Bruto Interno. Genera aproximadamente 14 millones de reportes de transacción en efectivo por año. 14, con 13.000 billones o trillones, pero bueno, más o menos lo mismo conviértanlo a lo que sea, porque a veces depende si uno lo lee en español, le ponen los trillones americanos, pero no importa, 13.000 tri o billones. 14 millones. ¿Saben cuánto genera el Uruguay? De reporte, de los mismos reportes, 14 millones en Estados Unidos, 8 millones Uruguay. ¿Saben cuál es el Producto Bruto de Uruguay? País que adoro y tengo infinidad de amigos, como dicen los judíos. Yo tengo amigos, no. En serio, Uruguay, 47.000 millones de dólares. Y genera 8 millones de reportes en efectivo. Mi estimado amigo Pepe y mi querida amigo Daniel Espinosa y Rosario Garat, que son los dos jefes de la Unidad de Información Financiera de Uruguay, no los pueden manejar. Entonces acá lo que estamos hablando no es de una herramienta que no sirva, es una herramienta que se la llevó para el lado donde no debía ir. Y cuando uno está en Corrientes y Río Rego, lo que tiene más cerca que es, antes de la barrera. Bueno. Iba a decir la cancha de polo, pero no conozco mucho. No, sabes que no vas a encontrar muchos jugadores. Perdón, yo con lo del petróleo, Robert, Con eso termino. quería mostrar. Mi breve síntesis, perdón. Perdón, ya que lo vamos a hacer así, tipo ping-pong, ¿no? Por supuesto, sin pisarnos. Mire, yo traje una o dos revistas nada más americanas, las fuerzas más americanas. Son de inteligencia americana. Y el 20% de estas revistas tiene publicidades. Yo no dudo de que todos tengan ingenuidad, ¿no? De que tengamos algún acto así naif. Pero cualquiera de estas cosas sabe que el soldadito que está en Afganistán tiene un aparato súper encriptado que solamente lo detecta otro. El FBI es una hipótesis. De ninguna manera podría descifrar una inscripción de la CIA,
porque tienen distintos protocolos, distintos sistemas. Ellos mismos no se pasan información, porque ustedes ven en la resolución de Naciones Unidas que tenemos que trabajar mancomunados. Hay intereses también. El director de la CIA no es amigo del director del FBI, ni es el amigo de la NSA, nada, tienen sus cuestiones. No intercambian información entre ellos, 17 agencias de inteligencia. Entonces, no es que hay uno solo. Digo, pudo haber sido ahí. Por eso sacó la foto y la corrió en la cámara y lo que después. Bueno, no, yo propongo algo, porque me parece que está interesante el intercambio y seguirlo así me parece que es una buena idea. Me gustaría que participen ustedes dos, pero yo pregunto esto, porque es una duda que me surgió de la charla de ustedes. Normalmente cuando uno tiene un inconveniente, tiene algún problema, más allá de la problemática de definir, de buscar las variables y saber exactamente en qué consiste el problema, sobre todo el entorno, uno tiene distintas formas de reaccionar ante ese problema. En general estas son o prevenir, o corregir, o reprimir, que no es lo mismo. Me gustaría saber, empecemos por aquí, así participan ellos también, de qué manera ustedes piensan que habría que hacer este tipo de acciones, si son esas las acciones o si ustedes consideran que hay otras. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, no cuenta nada. Nos vamos a pisar el pocho entre los auditores. Bueno, a ver, estamos hablando de una metodología, a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Cómo hacemos para prevenir y detectar estas tipologías de una forma, digamos, eficaz? ¿Cierto? Acá tenemos primero varias cuestiones que tienen que ver con cómo se han armado los sujetos obligados. Los sujetos obligados son estos agentes que vienen a intervenir en las operaciones, transacciones comerciales para darle al organismo del Estado competente, que es la UIF, la información que necesita para investigar, ¿no? Y acá, primer punto. Para el lavado de dinero, los sujetos obligados tienen 150 días corridos para reportar si hay una operación que primeramente fue calificada de inusual por parte del sujeto obligado y finalmente pasa a ser sospechosa porque se dan las condiciones para que esa operación sea reportada. ¿Saben cuánto es para el financiamiento del terrorismo? 2 días. 2 días desde que se realizó la operación. Todos los sujetos obligados tienen, y las propias resoluciones de la UIF les piden que tengan sistemas, o sea, desarrollos tecnológicos, dice la resolución, las resoluciones acordes. Pero esos sistemas funcionan habitualmente en forma periódica. Con suerte, una vez por mes corremos un proceso para detectar las operaciones. Después necesitamos algún tipo de inteligencia para que esos sistemas puedan en forma proactiva detectar alguna inusualidad. Esto en orden a cumplir con las 48 horas del financiamiento del terrorismo. ¿Sabe a qué se limita hoy por hoy? Hoy por hoy se limita a cruzar la información de los clientes contra los listados que figuran que han emitido distintos organismos como las Naciones Unidas, la lista OFAC, Estados Unidos, etc. Cruzar a ver si existen en esas bases de datos. Esos cruces no son por número de documento, son por homónimos. ¿Saben la cantidad de falsos positivos que arrojan esos cruces? Muchísimo. Con lo cual, la faz preventiva en materia de financiamiento del terrorismo podría decirse que deja bastante que desear. Cuando se analizan las operaciones, y en nuestro mercado, con la cantidad todos sabemos lo que es la informalidad que tenemos en las operaciones comerciales en nuestro país. Estos sistemas se basan en comparar perfiles que definen perfiles para cada cliente, esto es cuánto va a operar, cuál es el volumen que se espera del cliente contra lo que efectivamente opera. Un terrorista tiene todas las de ganar, porque primero que tiene todo el tiempo del mundo. Acá nadie corre a los terroristas, pueden pasar años, hay células que están dormidas, que van haciendo operaciones muy pequeñas. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que financiar un acto terrorismo de terrorista es muy
poco dinero. Entonces, al utilizar los sistemas y los negocios lícitos, como podría ser un restaurante, una cadena de hoteles, pasan totalmente desapercibidos. Muchas veces, como parten de dinero legal, está todo perfectamente cubierto en los estados contables. A ningún oficial de cumplimiento se le ocurriría discutir que un balance pueda ser falso, pueda estar la información falseada. Mucho menos van a tener capacidad para detectar si un DNI que presenta un cliente para abrir una cuenta es falso. Entonces estos son todas los desafíos que presenta la detección, ya no del lavado, sino del financiamiento del terrorismo, que es muchísimo más complejo. Sí, desde el punto de vista de sujetos obligados, digamos, entidades financieras, digamos que el control es más que preventivo, reactivo, porque si bien los controles se hacen muchas veces en tiempo real, solicitar la información adicional a los clientes de esa operación inusual es muy compleja. Y muchos de estos procedimientos se limitan solamente a descansar en una declaración jurada de licitud de fondo, que muchas entidades creen que con esto se están cubiertas de posibles sanciones por parte de la UIF. El tema de las listas negras que dice, o que comentó Raúl, son públicas, pero al buscar los cruces homónimos es totalmente burocrático detectar posibles clientes que tenemos dentro de nuestra entidad. De hecho, en las últimas semanas, la UIF ha sacado varias resoluciones de cumplimiento efectivo dentro de las 24 horas de emitido el oficio, con clientes que figuraban en listas negras o por apellido homónimo, donde le pedía directamente embargar los fondos de estos clientes. Y en aquellos casos en donde no tenían cuentas a la vista, se le obligó a cancelar o la tarjeta de crédito o la línea de crédito, por una cuestión de hacer cruces homónimos con respecto a listas negras. El no cumplimiento de esto da sanciones respecto al sujeto obligado. Si bien las entidades financieras, compañías de seguros y sujetos obligados en entes reguladores han invertido muchísimo dinero en todo esto de prevención del lavado de dinero, entendemos que no están totalmente desarrolladas las herramientas ni tampoco tenemos acceso a distintas fuentes de información para poder hacer una adecuada prevención del delito de financiamiento del terrorismo. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad no todas las entidades financieras están trabajando, en algunos casos, muchos lugares, provincias, limítrofes, en tiempo real y en línea. Quiere decir, trabajo con un cliente que me opera en una zona fronteriza y yo me entero al día siguiente de la operación cuando hago un corrimiento del batch de la información y actualizo los saldos. Con lo cual, las 48 horas para cerrar lo que sería el informe de terrorismo, ya no tengo tiempo real para hacerlo. Entonces, no hay hoy en día, por lo menos en la Argentina, desde el punto de vista de los sujetos obligados que mi profesión me hace auditar, herramientas que me faciliten un control preventivo respecto a lo que está circulando por el sistema financiero. Hoy por hoy solamente se está cumplimentando lo que requiere la norma, ¿sí? Y una cuestión de decir únicamente no ser sujeto pasible de sanción. De hecho, cuando se hace un perfil de cliente, antiguamente se lo solicitaba a través de la UIF, solicitar documentación, digamos, en una persona física un balance, o en una persona jurídica un balance, o en una persona física una constancia de ingresos. Hoy por hoy ha corrido el umbral la UIF y dice determinar la capacidad de ingreso acorde a cierta documentación que pueda aportar el cliente. Quiere decir, si yo no tengo un balance, puedo solicitar documentación impositiva como para poder determinar un perfil de cliente y otra documentación adicional para decir cuánto vale el mismo. Pero como decía Raúl, si el balance es falso o algo por el estilo, directamente puede haber un control. Pero ¿hasta dónde dejo de operar con ese cliente? Porque la zona gris es decir, ¿continúo o no operando con el cliente? Porque también está directamente el derecho a no admitir a un cliente y poder tener algún reclamo de este.
Y tampoco sé si este cliente es lavador en otro banco porque no se cruzan las bases de datos de los bancos, con lo cual puede ser que esté siendo informado o reportado en una entidad financiera y no lo esté en mi base esté a una persona transparente, con lo cual yo creo que hoy por hoy el sistema no es muy productivo con lo que es el financiamiento del terrorismo. Gabriel, en 8 minutos repetir sin soplar. Dale. Palabras que empiecen con UFA. A ver. Bueno. ¿Quién le da? Tenés la media roja izquierda. Bueno, estimado colega, a nivel mundial, ¿qué es lo que se hace el tema de la prevención? La prevención es así. Todavía se está discutiendo de quién es el espacio. Por supuesto de quién es el mar y de quién es la Antártida, ¿no? Pero el espacio interesa porque estamos satélites. China hace 2 meses derribó un satélite propio en su territorio, como una demostración a Occidente de que tiene capacidad balística para bajar satélites. Rusia y China están intentando de hacerlo firmar a Estados Unidos la utilización del espacio para fines pacíficos. Estados Unidos no quiere escuchar, porque con supremacía lee todo lo que pasa, mira todo lo que ocurre y escucha todo lo que se habla. Eso es en el marco global. Otra cosa que tiene que ver con injerencia localmente es la National Security Agency, promovido por el Instituto de Inteligencia de la Fuerza Aérea Americana. El año pasado hizo los primeros Cyber Patriots Games. Eso lo hicieron con las academias, todas las academias militares americanas. La National Security Agency invitó a periodistas, a gente a participar, a empresas a que formaban parte de eso, se acreditaban. Y esto lo hicieron para promoverlo en el mundo entero. En Argentina tuve la suerte de coordinar los primeros Cyber Patriots Games el año pasado en las Fuerzas Armadas de Argentina. A diferencia de Estados Unidos no tuvimos la misma suerte. El gobierno nos ayudó mucho. Hemos descuidado, me parece, un poco nosotros la defensa nacional sobre ese aspecto. Y si bien lo hemos desarrollado con las academias militares en Argentina, Marina, Fuerza Aérea, Ejército y los liceos, no hemos tenido el apoyo que hubiéramos esperado por parte del gobierno en un tema tan importante para la defensa nacional. Esto es lo que hemos hecho. Estamos trabajando para ver si lo hacemos en el 2013 y esto está esponsoreado por la National Security Agency americana. Pero por alguna razón, acá estamos un poco peleados todos con todo. Eso es todo. ¿Sabe qué fue el cybercrime? Me toca, ¿no? Sí. Y después tengo 5 minutos de cierre. Después de estos 5 minutos de cierre. ¿Sabe qué fue el cybercrime en la década del 30? El porté y la ametralladora Thompson. Cybercrime va a haber siempre. Cuando estamos hablando del cybercrime, estamos hablando y describiendo las herramientas con las cuales una sociedad determinada comete determinados actos fuera de la ley. Y eso va a depender, obviamente, del grado de evolución que tenga esa sociedad. No será lo mismo en Tanganica que en China, como decía recién Gabriel. Los sistemas de prevención, yendo un poco a la pregunta de Luis, se basan básicamente sobre el cumplimiento de determinados deberes por parte de los que se entiende como vos con el tema de que lo hago más ruido. En tu caso no es nada. No, claro. Agarro el árabe, ustedes saben qué es el árabe. Yo le digo que es el árabe, la mayoría de ustedes no saben. Yo le digo, me agarró el alemán, la mayoría de ustedes saben, ¿no? Que lo saben. ¿Y por qué es eso? Porque esto es parte del famoso alemán, producto de toda una cultura post-Segunda Guerra Mundial, World War II. En la mano del cine de los Estados Unidos, todo lo malo era alemán. Entre otras cosas, la decrepitud mental. Entonces era el alemán, se llama Alzheimer. Ahora, después del laboratorio de la Torre Gemela, ya no es más el alemán, ahora es el árabe, y se llama Alzheimer. Este sistema de prevención básicamente es sobre el cumplimiento de determinados deberes por parte de los sujetos obligados. Y cuando yo les decía que no había nada nuevo desde el punto de vista de la dogmática jurídica, que no había nada nuevo desde el punto de vista de las herramientas para aplicar exitosamente una determinada política criminal, y me guardo para los últimos 5 minutos tratar de dar una respuesta contributiva y no solamente una crítica. Veamos brevemente algunos fallos de jurisprudencia. En el Bank of New England, en los Estados Unidos, la Cámara del Segundo Distrito de Nueva York entendió
que existe responsabilidad de la persona jurídica por el accionar del dependiente, que el conocimiento de las normas por parte de un empleado y que se trataba de evadir el cumplimiento de la obligación de ese sujeto obligado por parte de otro empleado era base suficiente para tener a la entidad como responsable. La flagrante indiferencia del banco respecto de sus obligaciones es base suficiente como para atribuirle intencionalidad. Vayamos un poco a la Argentina. Los delitos que estamos hablando, tanto de lavado de activos como el financiamiento del terrorismo, tienen que ver con actitudes vinculadas con hechos económicos. Por lo tanto, en el campo del derecho penal, los dos delitos de contenido económico esenciales por su naturaleza son la defraudación y la estafa, que se basan en qué, en el ardid y el engaño. ¿Y qué es lo que hace el lavador? Produce un engaño utilizando un ardid en el sujeto obligado para que le lleve los fondos y le dé una apariencia o un origen de licitud a lo que no lo tiene. Quiere decir que el ardid y el engaño son, en última instancia, de la esencia del lavado de activos. ¿Qué dijo la jurisprudencia argentina con respecto al ardid y el engaño? Algunas cosas. La idoneidad del ardid no puede prescindir de la calidad del sujeto obligado. No es lo mismo engañar a un santiagueño que a un cordobés que es más rápido. Para que haya defraudación, la víctima debe decir, sí, no ofender a nadie, lo mío no tiene ninguna, que no es religioso, político, ni estoy con la sota, ni en contra de juez, que me parece divertidísimo. Para que haya defraudación, la víctima debe ser engañada y no engañarse. La ley exige que el error no se derive de su propia torpeza. Si la ignorancia proviene de una negligencia culpable, el error no puede alegarse. Una absoluta falta de perspicacia, una estúpida credulidad o una extraordinaria eficiencia, eso es falta de debida diligencia. Todo nombre de diligencia acentuada. Cualquiera que lea las 40 recomendaciones del GAFI, perdón, 40 más 9, que no son 49, porque si vos decís 49, ojo que nadie sabe que estaba hablando de lavado de activos. Tenés que decir 40 más 9. El banco es un comerciante profesional con alto grado de especialización, por lo cual lo obliga a obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. Artículo 902 y 9 del Código Civil. La conducta esperable no puede apreciarse por los parámetros exigibles a un lego, sino conforme a los estándares de responsabilidad agravada que el profesional titular de una hacienda especializada tiene frente al usuario. Podríamos hablar muchas cosas más. Para los escribanos, y por ello que el escribano no puede simplemente conformarse con la mera exhibición de un documento de identidad, sino que debe analizar los elementos y datos que del mismo surgen en relación al sujeto y a los restantes elementos del acto que el presidio dirige, y habrá de instrumentar, debiendo extender tal análisis a las circunstancias que rodean la operación y que de un modo u otro contribuyan a formar la concreta convicción respecto de la identidad de las partes intervenientes. Esto es una jurisprudencia argentina, no es de ningún país extraño, ¿no? ¿Qué es la buena fe? Ustedes saben muy bien que en el régimen del sistema de prevención de lavado de activos, el artículo 18 de la ley, le da protección de buena fe a quien hace un reporte, de lo que hablaban recién nuestros amigos, nuestros compañeros de panel, lo protege si actúa con buena fe. Tenemos Safe Harbor, fue una de la ley del 86, recién en el 92 se consiguió con la reforma del anuncio Wiley. Bueno, pero no importa. ¿Qué es la buena fe? Dice el artículo 1198 de nuestro Código Civil que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron que pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. En nuestro sistema legal, la buena fe no se mide con un criterio objetivo, sino con pautas subjetivas que, con prescindencia del cumplimiento de ciertos recaudos formales, conceden relevancia decisiva al conocimiento del conocimiento que tenga el interesado de la realidad de una situación determinada. Me pone una nota al artículo muy interesante, porque cita la ley de partida, son aburridísimas, no la ley. ¿Qué dice con respecto a la omisión? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las buenas. La ley, es decir, bastante bien, la ley reprime a quienes no hacen algo para evitar el ataque o la lesión del bien jurídico tutelado. En el caso del Banco Santander, dice que la solvencia, la contestación de la solvencia, que es lo que decían recién, el perfil del cliente puede hacer esta operación, es normal, no es normal, después le voy a decir como síntesis de mi intervención que es una operación sospechosa. La constatación de solvencia no se agota con el pago en efectivo, sino que se refiere a la relación del valor de la operación con la capacidad patrimonial del solicitante. Entiendo que la regla, una regulación bancaria, no tiene el objeto de proteger el patrimonio de quienes venden la transferencia, en este caso un banco, sino la de tornar posible la efectivización de las responsabilidades, etcétera, etcétera. Quiere decir, señores, que el Know Your Customer, Know Your Client, el Due Diligence, de Reinforced Due Diligence, entonces ya está, no inventemos más nada, dejemos las cosas como están. La base, la piedra angular del sistema preventivo es el reporte de operación sospechosa. ¿Y qué es la operación sospechosa? Es como la buena fe, como el sexo de los ángeles. Solo les puedo describir que es una operación sospechosa sobre la base de una palabra. Ustedes saben que los grandes
propagadores de la fe en la historia de la humanidad, Cristo, Buda, hablaban no directamente, sino hacían una parábola contando cosas de la vida real. Pues yo voy a, sin ser, por supuesto, ni pretender ninguno de ellos, porque mi conducta, sobre todo la alimentaria, no condice con lo que son las tradiciones, pero voy a utilizar la metodología. Va un paciente al médico, y el médico, obviamente, como pasa ahora, especialista en vértebra entre la quinta y la séptima, no, ya no es más un traumatólogo, si es para la quinta y la séptima, vaya al consultorio de al lado, porque yo estoy entre la primera y la segunda arriba de coxis. Bueno, después de hacerse la batería de análisis que le ordena el médico, vuelve el paciente a la consulta con el resultado de los análisis, y el médico lo mira los análisis, la verdad está bien, dice los análisis, perfecto. Pero a mí me gustaría interrogarlo un poquito sobre cómo es su vida, es decir, qué tipo de conducta tiene usted vinculada con la salud. Y el paciente lo mira y dice, no, doctor, lo mío es normal, nada inusual. Recordarán lo que dijo recién Ángel. Inusual, se investiga, si es sospechosa, se reporta. Indubio por reporte, es el tema de reportar por las dudas. Bueno, inusual. Entonces el paciente dice, doctor, mío, nada inusual. Bueno, le dice el médico, pero ¿qué es usual para usted? Porque a lo mejor, como pasa con las operaciones sospechosas, lo que es usual para uno es inusual para el otro. A ver, dígame, usted en materia alimentaria. No, doctor, dice lo mío es normal, nada inusual, nada sospechoso. Bueno, ¿pero qué come usted? Dice, bueno, a la mañana, un café con leche, dice una tostada, dice al mediodía generalmente un fideo, un poco de arroz, a la tarde nada, generalmente tomo un té, a la noche como una carne magra, un pollo. ¿Ves? Dice el médico, eso es usual, eso es normal, nada sospechoso, nada que reportarle a la UIF alimentaria. Muy bien. Dice, desde el punto de vista del alcohol, ¿usted? No, doctor, dice yo a la mañana nada, dice, en el almuerzo tampoco, a la tarde no. De vez en cuando un aperitivo, pero muy pocas veces. A la noche me tomo una copita de vino, como dijo René, el doctor Favaloro, dice así. Dice el médico, eso es normal, nada inusual, nada que reportarle a la UIF del control de alcoholemia. Bueno, dice, y respecto de deporte, ¿usted hace deporte? Y bueno, doctor, yo soy un hombre grande, mucho deporte no hago, pero camino 3-4 veces por semana, dice, normal, nada inusual, dice, camino 3-4 veces por semana, dice, hago 4.000 metros. Me dice el médico, eso es normal, eso es nada inusual, nada que reportarme a la unidad de información, como llaman, deportiva. Bueno, dice, y con respecto a su actividad sexual, yo digo, sí, también, doctor, dice, normal, dice, nada inusual, dice, nada sospechoso, bueno, cada cuántas veces tiene. Y bueno, doctor, a 3-4 meses, el médico me dice, ahí está, eso no es usual, eso es anormal. Eso es sospechoso, dice, porque yo que tengo una vida que usted más o menos, no le voy a decir que toda la semana, pero una vez cada 15 días, dice el médico, el paciente lo mira y dice, doctor, si no es lo mismo ser médico en Buenos Aires que vivir con una niña tuya. Entonces lo que la ley le manda en el inciso B del artículo 21 a los sujetos obligados, cuando dice que la obligación es la de reportar obligaciones sospechosas, dice que la unidad de información financiera deberá regular mediante normas objetivas la oportunidad de reporte de la operación sospechosa. Volviendo al ejemplo del médico, no hay nada que sea objetivamente sospechosa, porque todos los que participan de alguna actividad en materia saben que perfectamente que ningún ladrón anda con un cartelito que dice chorro. ¿Vamos? Entonces, todo lo que trata de hacer el delincuente es tratar de parecerse a lo normal. Y el error que se comete con las normas regulatorias es aumentar la marginalidad. Un principio en materia de lavado de activos dice que a mayor marginalidad en una sociedad, menor lavado de activos. ¿Por qué? Porque nadie necesita que el activo tenga apariencia de ilícito si puede satisfacer sus necesidades en el campo de la marginalidad. Así que mis amigos, con eso termino haciendo una exhortación porque no sé si después voy a tener tiempo, si vengo a agarrar el árabe, capaz que no me acuerdo. Así que lo digo ahora, nada de lo que yo he dicho tiene como objetivo minusvaluar o desvalorizar esta herramienta de lucha y prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sobre todo contra el primero, porque el segundo es un acto casi excepcional, hay que tratarlo como actos excepcionales y por lo tanto no puede estar involucrado en el desempeño de la vida normal de las personas sobre las sociedades, porque si no sería como si todos tuviéramos que andar por la posibilidad de sismos con casco puesto, nos moriríamos de calor, sobre todo en verano. Entonces, para las situaciones anormales, los países tienen soluciones anormales para el caso particular, no convertir a todos los ciudadanos en partícipes. Es una excelente herramienta, en la medida que la destinemos a esto, a luchar contra las 5 grandes guerras de la humanidad. Hoy en día la humanidad tiene que luchar contra el narcotráfico, tiene que luchar contra el tráfico de personas,
tiene que luchar contra el tráfico de armas, tiene que luchar contra la corrupción y tiene que luchar contra los delitos de propiedad, marcarios, etcétera, 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 que son los que están generando la marginalidad. Entonces, si nosotros queremos encarar la lucha contra estos flagelos que son los verdaderos, esta sí es una excelente herramienta. Lo demás, díganle al amigo Echegaray que vaya y haga ejecuciones fiscales. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No sacar como sacaba a Montoya, a los inspectores de la FIP, de ARBA, disfrazados de pitufos para fin de año, o ir a Buquebusa, que ejecute, que vayan a ver si en abril, donde vivía un director de la FIP, estaba declarada la casa o no. Argentina debe ser uno de los países donde los ciudadanos están más controlados. ¿Ustedes saben qué es el CUIL? Sí. ¿Saben qué es el CUIL? Sí, todos saben. ¿Saben qué es el CUIG? C-U-I-G. A ver, ¿alguno? Clave única de identificación ganadera. Toda vaca que está en Argentina tiene un CUIG. No la vaca, porque la vaca tiene un chip. Hoy no se puede vender nada si no tiene un chip. Pero el dueño de la vaca tiene una clave única de identificación ganadera. Fíjense que hasta la vaca identificamos. Entonces lo que tenemos que hacer, ustedes saben que cada vez que ustedes compran un auto de más de 100.000 pesos y le prestan a la señora, o a la señora a ustedes, ¿no es cierto? Porque esto no es tampoco femicidio ni nada por el estilo. En los registros de la propiedad automotor de la República Argentina están obligados a hacer un reporte a la unidad de información financiera cada vez que se pide una cédula azul por un auto que valga más de 100.000 pesos. Sí, a la sorpresa, mi amigo, pero es así. Y cada vez que se paga anticipadamente una prenda por un auto que valga menos de 80. Estamos prácticamente en un Renault 21 del modelo 92. O un Falcon, sí, con palanca al piso, pero bárbaro, porque no tiene aire acondicionado, pero tiene ventileque, ¿viste? Le daba fresco. Esto es lo que está pasando. Entonces, si el Estado que tiene toda esta información, ¿por qué no va primero a buscar la que tiene? En vez de salir a pedirles a ustedes. Con esto termino. Excelente herramienta. El desafío, usémosla para lo que sirve. Porque la GLOC sirve para combatir a los ladrones o suicidarse. Nos queda muy poquito tiempo. Si quieren cerrar, por favor. Yo voy a ser breve, muy breve. Gracias por estar acá. Pero la cosa es que hable Raúl, yo voy a estar sentado y decir algo. Que quieran, pregúntenle a quien quieran. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Creo que bien lo digo, ¿no? Tener a Roberto como panelista, además de su placer, es como que nos deja un poco sin palabras a todos. Comparto que es una excelente herramienta, o una buena herramienta, la que está implementando los sujetos obligados, pero lo que se está buscando es esa herramienta tratar de detectar aunque sea un solo caso, porque no hay casos todavía comprobados en Argentina de lavado activo. Corregime, Raúl, vos que estás en el seno de la parte legal. Sí hay uno, sí, el famoso cordobés, parrillero cordobés que blanqueó. Pero hay otro caso que recuerdo en un seminario cuya condena no fue apelada. Recuerdo un caso que dijo Raúl Ple, el fiscal de la Cámara de Casación, de que hubo un caso que se identificó como lavador, pero los tiempos procesales lo hicieron caer a ese caso, entonces tuvo que pedirle a la Nación excusa sobre todo el actor que se hizo sobre este lavador. Entonces, lamentablemente hasta que esto no pase, yo creo que van a seguir emitiendo una batería de resoluciones a partir de la UIF en pos de cumplimentar algo que por ahora en Argentina no lo estamos cumplimentando. Estamos generando más sujetos obligados e información cruzada de sujetos obligados, en donde no llegamos a ningún fin nada más que cumplimentar requerimientos. Las entidades financieras tienen que tener una base de datos por movimientos mayores a 5.000 pesos diarios y a 40.000 pesos mensuales y a disposición de la UIF. A ver, hoy en día estamos hablando de un valor de menos de $10.000 que se puede hacer una transacción fácilmente cualquier ciudadano. Pero como en pos de cumplimentar esto, estamos haciendo un montón de normas que no tienen sentido, a mi entender. Sí sería bueno que se cumplan efectivamente desde el punto de vista también, y no estoy haciendo nada político desde el punto de vista del gobierno, porque hay muchas cosas que todavía no están cerradas en lo que es lavado de activos respecto a los PEPs. Bueno, nada, simplemente esperamos que este sistema, en definitiva,
deje de ser, como alguna vez hemos escuchado a algún funcionario decir que la UIF es una generadora de hechos políticos. Deberíamos tener una unidad completamente y genuinamente independiente de los poderes del Estado, que cumpla con su rol con más efectividad, que pueda tener un sistema en que se dé una efectiva colaboración entre todas las partes, los sujetos obligados, la UIF, el grupo Egmont, que es el organismo que nuclea todas las SWIFT del mundo, porque esto, señores, es un delito transnacional, claramente. Entonces nosotros hemos desnaturalizado el sistema de prevención de lavado para atacar a los evasores. Hemos incluido la evasión fiscal dentro de los delitos precedentes. No solo lo ha hecho la Argentina, lo ha hecho el grupo de los 7 presionando al GAFI para que lo incluyan dentro de las nuevas 40 recomendaciones. Ahora sí son 40. Entonces, esperamos que en el futuro esto se vaya mejorando y podamos tener un sistema de prevención dirigido a esos 5 delitos graves y no como lo tenemos hoy. Muchas gracias. No queda más que dar un fuerte aplauso.